Buenas tardes. Entonces voy a referirme al tema de hernias de la región inguinal. Y las hernias de la región inguinal pues están involucradas la hernia inguinal directa, la hernia inguinal indirecta, la mixta o en pantalón y la hernia crural o femoral. Todas, bueno, vean, esta es la pared abdominal, el músculo oblicuo externo, el mayor, el menor, transverso, está replegado el recto del abdomen ahí, espino ilíaca anterior superior y síntesis del pubis o tubérculo púbico. Este es el ligamento inguinal y todas las hernias de esta que voy a hablar están localizadas en esta región inguino-crural. Bueno, fíjense, nuestro hospital y acá también me imagino que es una de las cirugías que se realizan con mayor frecuencia. O sea que es una patología frecuente, prevalente en nuestro medio. Un 27 a 47% a lo largo de la vida de los hombres tenemos el riesgo de tener una hernia en la región inguinal, los varones, y las mujeres sobre todo en la región crural. Obviamente las mujeres también pueden tener hernias crurales y los varones también, pero es mínima la relación esta. Esta mañana nomás, antes de salir del hospital estaban operando un paciente, que no sé si alguno de mi grupo les dije que entraran un rato. Es un paciente que estuvo con una obstrucción intestinal 3 días antes y 4 días en el hospital. Y estaban operando a la varón y era de una hernia crural con una obstrucción y sufrimiento intestinal. O sea, esta mañana nomás vi eso. Entonces, con esto quiero decirles que también hay hernias crurales en el varón e inguinales en la mujer. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense, pues es importante el conducto inguinal, ¿no es cierto? Que es un conducto que va desde la cavidad peritoneal en forma oblicua, por encima del ligamento inguinal hasta el pubis, donde la aponeurosis del oblicuo mayor va a formar los dos pilares externo-interno del orificio inguinal externo, que no se ve acá. Pero es para mostrarles acá la pared posterior. Fíjense que las hernias inguinales indirectas van a protruir por la pared posterior y las inguinales directas también por la pared posterior. El ligamento inguinal está en esta porción y la fascia transversalis a este nivel es la única que refuerza esta pared posterior. Ahí tienen una mejor imagen que me gusta, más bonita, los 3 músculos abdominales anchos laterales y fíjense el orificio inguinal profundo queda acá y el superficial acá. Todo esto es el conducto inguinal. El orificio inguinal superficial empieza por una invaginación de la fascia transversalis y luego discurre a través, en la parte externa del oblicuo menor y transverso, y en la parte anterior la fascia transversalis, y la aponeurosis del oblicuo mayor va a ser el techo del conducto inguinal. El piso también lo va a formar la fascia o la aponeurosis del oblicuo mayor. Bueno, lo importante de esto que les estoy mostrando es que todas las hernias de las que voy a hablar se conducen a través de este orificio miopectíneo. Esta es la visión anterior del ligamento inguinal que les mostraba, o arcada de Poupart también se llama. Por encima del ligamento inguinal van a protruir las hernias inguinales, directa e indirecta. Por debajo las crurales. Y justamente por dentro de los vasos, ¿no?, femorales, la arteria y la vena de forma más interna, y aquí está el anillo crural. Entonces, por una vista posterior, que es la que actualmente se está utilizando más para
la reparación laparoendoscópica de las hernias, observen ustedes que aquí existe el triángulo de Hesselbach, que está delimitado por los vasos epigástricos inferiores, el borde externo del recto y el ligamento inguinal. Este es un área de debilidad, donde solo hay fascia transversalis, y es aquí donde se producen las hernias directas, ¿no? En el triángulo de Hesselbach. El mismo orificio miopectíneo que está señalado con una línea blanca entrecortada, las hernias inguinales indirectas van a protruir acá, aquí está el orificio inguinal profundo, por donde protruye el cordón espermático. Estas son los vasos gonadales, el conducto deferente y las ilíacas, que luego se pasarán a ser las femorales. Y no se nota, pero acá entre la vena femoral y el ligamento arcuatum, arqueado, aquí se encuentra el anillo crural. A través de acá se van a producir las hernias femorales. O sea que este orificio miopectíneo, o de Fluchout también se llama, es el que se va a disecar durante las reparaciones laparoscópicas o videolaparoscópicas. Bueno, este es un esquema de lo mismo, ¿no es cierto? Conducto deferente, los vasos gonadales, este es el orificio miopectíneo, tienen importancia los vasos epigástricos inferiores. Aquí está el triángulo de Hesselbach, las hernias inguinales directas. También se denominan oblicuas internas o retroinguinales, ¿no? Pero más conocidas como directas. Las indirectas, fíjense por donde está prostruyendo el cordón del anillo inguinal profundo, que normalmente es un conducto, ¿no es cierto?, que por donde desciende los testículos hacia el escroto, y en el hombre pues está el cordón espermático, y en la mujer el ligamento redondo. Acá se producen las hernias inguinales internas, y fíjense entre la vena y el ligamento arqueado, aquí está la rama superior del pubis. Acá se producen las hernias femorales. La cirugía que yo creo que se está imponiendo, y es la con mejores resultados en cuanto a menor recurrencia, menor dolor posoperatorio, menor dolor crónico en la ingle, pronta recuperación a las actividades, es actualmente realizada por videolaparoscopía o laparoendoscopía, depende si se entra en la cavidad peritoneal, y la malla se va a colocar haciendo la disección de toda esta región, una malla protésica que va preperitoneal. Ya les mostraré dónde se coloca la malla. Bueno, aquí también es una representación bonita de una hernia inguinal indirecta, como es una oblicua externa o anterior, y sigue un trayecto oblicuo, ¿no es cierto? El intestino está protruyendo y emerge a través del conducto inguinal en el tubérculo púbico, donde está el orificio inguinal superficial. Estas hernias inguinales indirectas se dice que son congénitas por falla en el cierre del conducto peritoneo vaginal. Sin embargo, en una revisión que he estado viendo reciente, donde hacen unas guías, ambas se deberían a una falla en la fascia transversalis, ¿no? Porque acá se imagina la fascia transversalis, el conducto, y ahí emerge la protrusión, en este caso, de un intestino. Ahí están los vasos femorales y el recorrido suboblicuo. En el examen físico de un paciente con hernia indirecta, pues probablemente ustedes van a ver una protrusión oblicua, ¿no? De arriba abajo y de fuera hacia adentro. En los libros de texto clasifican en punta de hernia. Punta de hernia significaría que en este trayecto existe un saco herniario, porque las hernias han visto características ya, ¿no?, en la clase anterior.
por otro profesor. Se componen de saco, de cuello y contenido, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, miren, el contenido es intestino delgado. Entonces, si es una punta de hernia, el saco que está formado por peritoneo no va a emerger hasta afuera, ¿no es cierto? Probablemente el paciente sienta molestias y el saco esté en este trayecto. Funicular sería esta, ¿no? Pero sin que emerja todo el funículo, el conducto. Y cuando la hernia protruye hasta los labios mayores en la mujer o hasta el escroto en el hombre, se llaman inguinoescrotales. Me adelanto un poco a la sintomatología, pues. Generalmente las hernias se diagnostican viendo. El paciente mismo consulta porque ha sentido que algo le protruye ahí, ¿no? Hay una masa que entra y sale. Eso es lo habitual. Pero también hay motivos de consulta donde el paciente siente molestias vagas o algún tipo de dolor con el esfuerzo. Entonces se podría clasificar o buscar la punta de hernia. ¿Cómo? Explorando el conducto inguinal. En el hombre es más fácil porque la piel del escroto se puede desplazar fácilmente hasta la espina del pubis, ¿no es cierto? Se encuentra el orificio inguinal superficial y como hay probablemente, si el dedo explorador puede penetrar en el conducto, entonces se pide al paciente que puje y si hay algo que choque ahí es una hernia. Bueno, esa es mi experiencia, he diagnosticado algunas, pero en general en la consulta externa vienen ya, basta decirles al paciente a ver cuál es el problema, bájese el pantalón y los hombres, a ver, de parado ya se ve, y en decúbito dorsal, bueno, es la semiología que hacer al paciente. Si en el decúbito dorsal se vuelve a la cavidad, pues es una hernia reducible, ¿no? Que se reduce espontáneamente. En cambio, si no se reduce, es incoercible, ¿no es cierto? Coercible e incoercible. No sé, yo he visto que en la clase anterior era características generales de las hernias. Si una hernia es incoercible, significaría en la región inguinal que apenas se la reduce, uno la reduce o el paciente y vuelve a salir inmediatamente. ¿Qué significa eso? Que el anillo herniario es grande. En cambio, cuando el anillo herniario es pequeñito, de 1 centímetro o 1,5 centímetros, pues va a permanecer reducida, es algo que le pidan que haga esfuerzo, ¿no? Para que vuelva a protruir. Me estoy adelantando un poco al examen clínico. Bueno, las hernias inguinales directas protruyen por acá, que es la pared posterior. Fíjense, este es el tendón conjunto, este es el oblicuo menor y transverso, y este es el ligamento inguinal. Por encima del ligamento inguinal, por dentro de los vasos epigástricos, las indirectas protruyen por fuera de los vasos epigástricos. Les voy a volver a remarcar esto. El triángulo de Hesselbach, que se los he mostrado, justamente está en esta región, donde las hernias protruyen directamente. Y en la clínica se dice que se las puede ver que cuando uno pide que el paciente haga la maniobra de Valsalva, se ve directamente y es esférica. Bueno, ese es un detalle clínico, ¿no es cierto?, para diferenciar una directa y de una indirecta. ¿Qué importancia tendrá tanto que damos clases, ¿no? Coercible e incoercible, directa e indirecta? Bueno, la importancia es para el cirujano, ¿no? Porque la reparación de una hernia directa difiere de una indirecta, sobre todo con las técnicas en las que se emplean los tejidos, o sea, las técnicas clásicas. En cambio ahora con la cirugía laparoscópica o endoscópica cuando no se entra la cavidad, no es la preperitoneal total, pues se diseca el orificio miopectíneo de Foucault que les acabo de mostrar y todo eso va
tapado por una malla. Por tanto, se tapa el área de debilidad, el orificio inguinal profundo y también la región crural, o sea, se tapa todo el orificio miopectíneo. O sea, sin tener que hacer ya, como en las técnicas abiertas o con tejidos, una reparación anterior, ¿no? Haciendo corte de piel celular, entrando al conducto inguinal y reparando la pared posterior. Bueno, ¿por qué se producirán las hernias? Pues parece que, bueno, se clasificaban siempre tradicionalmente en congénitas y adquiridas, ¿no es cierto? Las congénitas se decía que es por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y bueno, yo he leído recién que es igual falla de la fascia transversal. Bueno, pero a ver, en las hernias directas se debilita la pared posterior del conducto inguinal, que se los he mostrado. ¿Y por qué se debilita? Porque los humanos, por haber adoptado la posición de pie y caminar de pie, etcétera, todas esas ventajas que nos da la bipedestación para desplazarnos, etcétera, tenemos en la parte inferior interna del abdomen la zona débil. Los cuadrúpedos no tienen hernias. ¿Ve? Entonces, con el paso de los años, pues se debilitan los tejidos. Y por eso las hernias directas, por ejemplo, son más frecuentes en gente mayor. En cambio, las indirectas en niños, ¿no? En el primer año, en infancia o hasta la adolescencia, y en pacientes jóvenes, las indirectas. Sin embargo, se siguen viendo indirectas también en pacientes de 50, 60 años. ¿Por qué? Por el desgaste natural de los tejidos. Un conducto peritoneo vaginal permeable que era virtual, con buenos músculos, pues nunca daba hernia, pero con el debilitamiento de los tejidos, al final se producen hernias. Por eso son más frecuentes en pacientes de mayor edad, las directas. Pero los que sí he visto y revisado que son factores de riesgo son antecedentes familiares. Yo personalmente, sobre todo pacientes con parientes de primero o segundo grado, yo he operado familias por lo menos de 3, padre, hijo, y padre y 2 hijos. Varias familias, ¿no? En los que uno pregunta si tienen antecedentes de hernias, y hay. O sea, que antecedentes familiares son importantes. Si el paciente tuvo una hernia contralateral también, ¿no? Obviamente hay predisposición para la hernia del otro lado. El sexo masculino tiene una proporción de 13 hernias inguinales a una relación de las hernias inguinales acrurales de 13 a 1 y de 5 varones a una mujer de hernias en la región inguinal. O sea que el sexo masculino es el que mayor cantidad de hernias inguinales tiene. En cambio, las crurales predominan en mujeres. Y las crurales son las más peligrosas porque ahí se pueden producir las complicaciones que incluso les estaba mencionando una que vi esta mañana nomás ya. La edad ya se los mencioné, ¿no? O sea, en pacientes niños o infantes es más frecuente hasta los 5 años y luego las directas pues de los 65 arriba. También parece que el metabolismo anormal del colágeno, la relación del colágeno 1 y 3 está disminuida. Bueno, eso es ya más detalle. Los hombres con una prostatectomía abierta total pues tienen mayor tendencia también, bueno, según los estudios estadísticos que se hacen. Y los flaquitos, ¿no? Índice de masa corporal baja. Las hernias también pueden ser primarias, estas que les mencionaba, las inguinales directa e indirecta, pero luego de operadas pueden ser recurrentes. Entonces hay una otra
clasificación donde entran las hernias recurrentes. Entonces, miren, si en un centro quirúrgico se operan pocos casos, pues el cirujano tendrá poca experiencia, la técnica podría ser deficiente y también han visto que la anestesia local predispone. Sin embargo, también he visto artículos donde la anestesia local es muy buena en manos experimentadas, ¿no? Sin tener que hacer anestesia peridural. Ya me adelantaba a la clínica, a la semiología. Entonces, el motivo de consulta, pues una protrusión o una masa, un bulto en la región inguinal. Si ustedes hacen la anamnesis, van a ver por lo menos un tercio de pacientes que solo han notado que algo brota ahí, ni siquiera les duele nada, no les molesta, asintomáticos. Pero los otros 2 tercios pueden manifestar cierto dolor a la bipedestación o al esfuerzo. Y el paciente puede decir también que cuando camina tiene el bulto y cuando se echa desaparece. Entonces, nosotros al examen físico pues ya podemos ver las hernias. No es necesario tomografía ni resonancia magnética. La ultrasonografía sí es útil cuando la hernia no es visible. Y hay los casos que les he dicho, punta de hernia y sobre todo en mujeres. En mujeres pues a veces no se ve y no se puede hacer la maniobra del Landívar 1, ¿no? La que les explicaba, con el dedo explorar el conducto inguinal replegando la piel del escroto. En cambio la mujer no hay pues qué piel replegar y si no se ve y consulta por un dolor en la región inguinal, pues la ecografía tiene buena sensibilidad. Ya podemos emplear la ecografía. Pero habitualmente solamente con la anamnesis y el examen físico vamos a poder diagnosticar las hernias. Ahora, las hernias que no están complicadas obviamente van a venir al consultorio, se les va a hacer la anamnesis, etc. Pero pueden llegar al servicio de urgencias también, por un dolor abdominal agudo, quizá con vómitos, si hay obstrucción intestinal, y dolor en la región herniaria, de un bulto que protruía y se reducía, de pronto se hace irreducible y empieza el dolor. Entonces el paciente puede llegar a emergencias con dolor en un bulto en la región inguinal. Entonces la semiología pues varía de acuerdo a eso. Entonces fíjense ustedes, son casos que yo he operado en el Hospital Obrero. Pues ¿a dónde se puede dudar que esto sea una hernia? Bueno, probablemente podría ser un hidrocele también, ¿no? Pero fíjense, tiene un trayecto oblicuo externo, es una inguinoescrotal y esta también. Miren cómo pueden ser hernias bilaterales, inguinoescrotales. Igual. Bueno, son seguramente fotografiados los casos que más espectaculares han sido, ¿no es cierto? Porque en otros solo se ve una pequeña protrusión, pero fíjense también que a este paciente lo han operado una vez, seguramente 2 veces, y tiene una recurrencia, ¿no? Miren a ver. Este paciente tiene una hernia visible acá, como les mencionaba, que solamente se le puede ver y se hace la maniobra de levantarla, se hace más prominente. Y ya le operaron anterior, que tiene una cicatriz deprimida. Y a este otro paciente, miren cuántas veces lo han operado. 1, 2, 3 veces. Entonces, los pacientes con hernias sintomáticas, habitualmente hay que aconsejarles operarlos. Más aún si tienen dolor, ¿no es cierto? Porque el dolor y la incoercibilidad están indicando que puede ser un anillo estrecho. Y en la mujer, la hernia femoral sí o sí debe ser operada, porque hay un riesgo grande de complicaciones y
estrangulación, obstrucción intestinal, estrangulación y quizá pueden, en algunos casos, sobre todo llevar a la muerte. Las hernias femorales son más frecuentes en pacientes añosas. Entonces, aprovechando estas imágenes, el cirujano o nosotros tenemos que buscar darle al paciente resultados óptimos. ¿Qué significa eso? La menor incidencia de recurrencias, que les estoy mostrando cómo pueden recurrir 1, 2, 3 veces. Y el menor dolor post-quirúrgico alejado, porque un 10% hasta un 12% de los pacientes pueden tener inguinodimia. ¿Qué significa eso? Un dolor que dura por lo menos 3 meses en la región, después de operados, y que es un dolor molestoso, que puede ser incluso incapacitante. Bueno, entonces, no todos los bultos en la región inguinal son hernias, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en la hernia inguinal, pues igual en la crural se pueden encontrar ganglios linfáticos, que serán masas que haciendo la anamnesis, pues probablemente han aparecido, son dolorosas, pero nunca se reducían y aparecían. Y además hay que buscar otros ganglios también. Generalmente es un conglomerado de ganglios. En la inguinoescrotal, miren, hay que hacer también diferencia de un varicocele, bueno, hidrocele en la inguinal, ya les mostré. También puede haber criptorquidia, ¿no? Un testículo no descendido. Entonces hay que examinar también las bolsas escrotales. A veces uno piensa que es una hernia y resulta que no está el testículo en la bolsa escrotal correspondiente y está ahí no descendido o parcialmente descendido. Entonces, sobre todo en mi experiencia, pues ganglios linfáticos y los hidroceles se diagnostican, cuando hay duda, mediante la maniobra de transiluminación. Se pone una linterna detrás de la prominencia y si hay transiluminación, la luz atraviesa todo y se ve la luz, ¿no es cierto?, iluminando la protrusión. En cambio, si es una hernia, pues no va a pasar la luz, ¿no? Va a ser oscura esta parte. Entonces, la maniobra de transiluminación. También pueden haber, pues, hematomas, el antecedente traumático, ¿no? Pueden haber tumores del testículo también. Todo esto será en base a la anamnesis. Generalmente las hernias, el paciente va a referir que salen y se vuelven a entrar, sobre todo en la noche, y son reducibles. Generalmente, pues, el tratamiento es electivo. O sea, uno diagnostica al paciente y le recomienda, pues, que hay que operar. Pero en un último artículo que he realizado recién para esta charla, dicen que 1/3 de los pacientes que no tienen síntomas podrían entrar en el grupo de los que tienen dolor inguinal crónico, incapacitante, un dolor que no los deja vivir. ¿Valdrá la pena operar una hernia inguinal asintomática? O si se opera, después vuelva a recurrir. Entonces, lo que hay que evitar es que el paciente tenga problemas después de la reparación. Y bueno, en las selectivas ya les voy a mostrar las técnicas que pueden ser con los propios tejidos o pueden ser con mallas, ¿no? Con los propios tejidos significan herniorafias con tensión, las reparaciones con tensión. En cambio, usando mallas, son hernioplastías sin tensión. O sea, no existe tensión en el reforzamiento de la pared posterior. Ahora, cuando el paciente acude con un dolor abdominal agudo, más una masa dolorosa que la tenía y que de pronto se volvió así, y ustedes están en un hospital donde no hay anestesiólogo, etcétera, se puede intentar colocarle un espasmo analgésico en el decúbito dorsal y apoyar una mano sobre la sínfisis del pubis y con la otra
se entra. Yo he hecho varias veces eso, en el Hospital General Obrero cuando trabajaba en emergencias. Eso se llama taxis. No es lo normal que hay que hacer, lo ideal sería llevar al paciente lo más pronto posible a quirófano, porque cuando hay complicación puede haber obstrucción intestinal y lo peor puede haber estrangulación con necrosis de tejido. Estrangulación significa falta o privación de la irrigación al contenido herniario. En cambio, incarceración significa que el contenido no es incoercible, no es coercible, queda allí, pero no tiene signos de dolor abdominal, ni vómitos, ni dolor tampoco manifiesto en la tumoración. Entonces hay que evitar la estrangulación y podríamos emplear en cualquier medio la taxi, pero ¿hasta cuándo? Pues las primeras horas, o sea, pasadas varias horas ya se dematiza, ya es difícil reducir. Y quirúrgico urgente si es que la presentación es como una hernia incarcerada, pero sobre todo si hay signos de estrangulación. Los signos de estrangulación generalmente son mayor dolor abdominal, taquicardia, leucocitosis, una masa que no se reduce, que duele. Y si el paciente ha estado vomitando con dolor además abdominal, significa que el intestino delgado está ahí metido. Y es una de las principales vísceras que se estrangulan. Cuando la parte antimesentérica del intestino delgado se mete al conducto crural y se estrangula, o a cualquier hernia, una parte nomás del intestino, el borde antimesentérico se llama hernia de Richter, y esta hay que tener cuidado. Siempre en un paciente que tiene síntomas de obstrucción intestinal hay que revisar las regiones inguinocrural, más aún si es un paciente obeso o una paciente obesa, con mayor razón, porque las mujeres tienen mayor propensión a tener hernias crurales. Entonces hay que palpar por debajo de la espina del pubis y hacia afuera. Ahí puede haber una masita en un gordo que no se ve a simple vista, o en una gorda, ¿no es cierto?, en un paciente obeso. Entonces la hernia de Richter es muy peligrosa porque no obstruye, ¿no es cierto?, solo coge un pedacito del intestino, del borde antimesentérico. En cambio, cuando está totalmente lasa metida, el paciente va a estar vomitando, o sea, va a ser más fácil el diagnóstico tomándole unas placas simples de abdomen, por ejemplo, niveles hidroaéreos, vómitos y una masa acá, ya está hecho el diagnóstico. ¿Qué hay que hacer? Prepararlo para quirófano y urgente, ¿no? No es una cirugía en minutos, pero por lo menos lo más pronto posible, porque va a llevar a la isquemia. Bueno, aquí les muestro las técnicas de reparación. Las técnicas sin mallas, la Schuldeis es una de las que probablemente tienen menor recurrencia y es una de las que se podría aconsejar ahora si no hay mallas. Sin embargo, en el Hospital Obrero operamos todos con mallas, todos con mallas. Aquí en el general probablemente tengan que utilizar solo la herniorrafia con los tejidos propios. Eso depende del factor socioeconómico del paciente también. En el seguro pues tenemos mallas, entonces actualmente ya no hacemos las Schuldeis, que es una separación en 4 capas. Se las voy a mostrar rápidamente en el esquema. Bassini es el padre de la herniología moderna. Él entendió que la zona de debilidad es la que les he mencionado, el triángulo de Hesselbach, o el orificio inguinal profundo abiertos, y sutura el tendón conjunto al ligamento inguinal, cosa que se cierra toda esa área débil. Pero es una técnica con tensión, atención, donde hay fuerzas que van a tratar de separar, por tanto las recurrencias serán más altas. Y esta técnica de Desarda, que es nueva, 2001 creo que sea, bueno, ya son más de 20 años. Este Desarda ideó una técnica sin tensión,
en vez de usar mallas, diseca la aponeurosis del oblicuo mayor y hace un flap de un pedazo de oblicuo mayor que deja como si fuera malla. Van a ver el esquema. Entonces no usa malla, pero sin tensión. Las técnicas abiertas con malla. La más aceptada y reconocida es la de Lichtenstein. La de Lichtenstein reemplaza la pared posterior del conducto inguinal con una malla de polipropileno. Les voy a mostrar los esquemas. Estas otras técnicas también son más complejas, pero no son las que se hacen habitualmente. Las reconocidas a nivel universal, si es que se va a hacer un abordaje vía anterior sin endoscopía, es la Lichtenstein. Y las técnicas endoscópicas, la totalmente extraperitoneal, la transabdominal preperitoneal, y también ahora puede ser hecha por un solo puerto, eso nunca he visto, o por un robot, ¿no? Esas son las técnicas modernas de mínima invasión. Bueno, esa es la de Schuldeis. Fíjense, el anillo inguinal profundo está acá, se abre la fascia transversalis. Bueno, se ha abierto primero la aponeurosis del oblicuo mayor. Aquí está el saco que se liga a nivel alto, ¿sí? Y luego el borde inferior de la flap ínfero externo se sutura al borde más inferior de la hoja superior. Y luego se vuelve, o sea, son 4 líneas de sutura. Luego se vuelve con una sutura del borde libre de la parte superior con el ligamento inguinal, ¿sí? Y a la cuarta línea de sutura, pues de la espina del pubis otra vez hasta arriba, tomando el músculo oblicuo menor y tendón conjunto ya al ligamento inguinal. En resumen, son 4 capas. Esta es una buena técnica porque tiene una recurrencia baja, pese a que es nomás 9.6%. Y luego la aponeurosis del oblicuo mayor pues cubre el cordón, ¿no?, que se abrió. Aquí pueden ver también la técnica de McVeigh, que es una técnica con tensión. Fíjense, aquí está el Cooper, el ligamento de Cooper. Esta es la fascia pectínea. Esta es la vaina femoral. Entonces, esta es la zona débil que les mostraba en un esquema anterior, el tendón conjunto, el ligamento lagunar. Por aquí emergen las hernias inguinales indirectas, ¿no es cierto? Por acá las directas. Entonces fíjense, se hace una incisión de relajación en la hoja anterior de la vaina de los rectos, y luego se sutura el tendón conjunto al ligamento de Cooper y a la vaina de los vasos femorales, cosa de que se cierra todo esto, fíjense. Pero es una técnica que hay que hacer una incisión de relajación, de lo contrario el paciente queda pues así, ¿no? Porque el ligamento de Cooper es un ligamento que está sobre la rama superior del pubis, ¿no es cierto?, en la eminencia pectínea, y es durísimo y tiene mucha resistencia. Entonces es una buena reparación, pero ya no lo hacemos. Yo cuando me formé como residente hacíamos esta cirugía. Esta es cuando se emplea malla ya, una técnica sin tensión, colocando una malla de polipropileno. Fíjense, se hace la disección de la pared posterior y se forma un nuevo anillo inguinal interno, ¿no?, cubierto por la malla, y queda así luego de tapar toda la disección con la aponeurosis del oblicuo mayor. En resumen, se pone un parche a toda la pared posterior, ¿no?, de polipropileno, fíjense, y después encima se sutura la aponeurosis del oblicuo mayor.
Bueno, la mínimamente invasiva, pues ya les he mencionado, la transabdominal preperitoneal, la totalmente extraperitoneal y las otras dos que son las robóticas y a través de un puerto, que debe ser muy incómoda. Yo conozco solo de 3 puertos. ¿En qué consiste estas operaciones ahora? Miren, tienen 9 capas la pared abdominal, desde la piel hasta el peritoneo. Este es el espacio preperitoneal, detrás de la fascia transversal. Fíjense ustedes, piel, la grasa subcutánea, donde está la fascia de Camper, luego la de Scarpa, y luego la fascia innominal, solamente todo esto y en la parte superficial. Aquí está el ligamento inguinal, el oblicuo menor y la fascia transversalis. Bueno, en resumen, este esquema sirve para mostrarles el espacio preperitoneal donde se deben colocar las mallas. Y van a verlo con más bonito esto, ¿no? Es una visión ya laparoscópica. Observen ustedes, aquí está ya, se ve nomás el anillo de una hernia inguinal directa. ¿Cómo sé que es directa? Aquí hay un ligamento umbilical medial. Este es el del uraco, ¿no? El del centro. Al lado está el ligamento inguinal lateral, ligamento umbilical lateral. Y los vasos epigástricos están acá. Por tanto, acá en esta región, pues entre el ligamento umbilical medial y el lateral, ahí emergen las hernias directas. Como les decía, aquí está el ligamento inguinal lateral, ahí están los vasos epigástricos. Por dentro de los vasos epigástricos, este es el triángulo de Hesselbach y ahí está el anillo. Acá está el cordón espermático, con los vasos gonadales y el conducto deferente entrando en el anillo inguinal profundo. Por tanto, las hernias indirectas se producen por fuera de los vasos epigástricos. ¿Sí? Está bien, ¿no? Ahí ven esto, ¿no? Entonces, este es el ligamento lateral, y aquí está el orificio inguinal profundo, y aquí están los vasos epigástricos. O sea, por fuera de los vasos epigástricos protruye la hernia inguinal indirecta, esta directa, y se ve así en la cirugía endoscópica. Entonces, han hecho estos esquemas para ver que las hernias directas, ahí está el triángulo de Hesselbach, las indirectas han visto por fuera de los vasos epigástricos, y las femorales por abajo del ligamento inguinal, que sería este azul. Y este es el triángulo que se llama de pain, en inglés dolor, ¿no? Porque aquí están los nervios femorales y este triángulo de Doom. En el triángulo de Doom están en el fondo la arteria y la vena ilíacas. O sea, esto es un área de riesgo. Por eso es que hay que conocer bien cuando uno hace una reparación laparoscópica. No se puede entrar a este triángulo ni a este, ¿no es cierto? Hay que trabajar acá, como se los voy a mostrar. Entonces, miren, para hacer una TEP que es totalmente extraperitoneal, se deben seguir 5 pasos. 1, identificar la sínfisis del pubis, acá, ¿no? En la línea media, la sínfisis del pubis. 2, disección roma del ligamento de Cooper. Este es el ligamento de Cooper, ¿sí? Se lo ve así blanquito. 3, hay que identificar el triángulo de Hesselbach. Ya les dice, el ligamento medial está acá, y aquí están los vasos epigástricos, y aquí está el Cooper, pero este triángulo con el ligamento inguinal forman el triángulo de Hesselbach. 4, identificar los vasos epigástricos. Y 5,
seguir del espacio de Retzius, que es acá, delante de la vejiga, al espacio de Bogros. Entonces, estos pasos van a mostrar luego de la disección toda esta área. Fíjense, la malla va a venir acá, por tanto, cubre las indirectas, las directas y las femorales. Y ese es el orificio miopectíneo de Foucault, ¿no? De Foucault. Bueno, acá para descansar un poco la voz, a ver si sirve esto. Que no. Era un video. ¿Ah? Bueno, van a ver ustedes un bonito video de una reparación transabdominal preperitoneal. Ahí está la cabeza, los pies, y fíjense, pueden ser los trócares 3. Miren los vasos epigástricos, el orificio inguinal profundo, y aquí es el... Entonces aquí van a hacer una reparación de una hernia inguinal indirecta. Este es el orificio inguinal profundo. Aquí está el triángulo ese de Doom que les he dicho, donde está el vaso deferente y los vasos gonadales, vaso deferente y vasos gonadales. Los vasos testiculares también. Ahí el orificio inguinal profundo, ¿no? Por donde construye el ligamento umbilical medial y la vejiga y el uraco, ¿no? El del medio, encima de la vejiga. Entonces fíjense, se hace el neumoperitoneo, se entra la cavidad peritoneal y se hace disección a nivel de la espina o del ligamento inguinal. La espina ilíaca anterior superior está por acá y se diseca el peritoneo desprendiendo de la fascia esa profunda que les he mostrado en el esquema este. Pues miren, es una técnica donde no sangra, ¿no? Va todo y ahí ya van a encontrar el espacio retropúbico y por ahí va a estar el ligamento de Cooper. Ahí está, ¿no? Ligamento de Cooper. Ese es el espacio retropúbico. Bueno, ahí está la hernia y tienen que hacer la disección del saco. Entonces, ahí está, este es un paso un poco dificultoso, requiere una curva de aprendizaje. Hay que desprender el saco, reducirlo y llevarlo hacia la cavidad y dejar el cordón con el conducto deferente, los vasos espermáticos, sin dañarlos, ¿no es cierto? Porque si hay daño del conducto deferente y paciente joven, problema, ¿no? Probablemente infertilidad. Si hay lesión de los vasos, de la arteria, etc., puede haber orquitis isquémica, que es un testículo doloroso y también va a llevar a la insuficiencia endocrina del testículo, ¿no? Y además de la producción. Entonces miren el vaso, ahí está el conducto deferente, siguen con la disección del saco, que se lo ve así, de esa coloración. Aquí ya va a ir al espacio de Retzius, ¿no? O de Bogros, a este otro lado. Entonces los vasos epigástricos tienen que estar por acá, ¿no es cierto? Por fuera están haciendo la disección del cordón y el saco van a ahorita acabar de reducirlo, que es ese, ¿no? Este. Que está en la parte superinterna. Ahí está. Listo, el saco ya se puede ir hacia de donde vino, ¿no?
peritoneo parietal de la cavidad peritoneal. Y luego, pues, el conducto deferente, los vasos espermáticos quedan parietalizados, quiere decir en la pared. El triángulo de Dunn que les decía que han tenido que, y el de Payne, ¿no? Entonces, ahora van a colocar la malla como referencia el ligamento de Cooper. Importante. Corona mortis se llama a un círculo de los vasos que van al agujero obturador y es una región anatómica también de riesgo que puede haber sangrado. Bueno, van a colocar la malla. Una vez, han visto que es una disección relativamente fácil. El cordón, el saco es un poco difícil, ¿no? Porque no se lo ve bien. Bueno, pero se requiere una curva de aprendizaje. Ese es uno de los problemas de esta técnica. Pero como verán, pues hay poca adhesión al organismo, solo hay disección del peritoneo, parietal y delante de o sea, por detrás está la fascia transversalis. O sea que esta es una reparación posterior, ¿no es cierto? Por atrás. La pared posterior se la repara por atrás. Entonces miren, todo el orificio miopectíneo queda tapado por la malla. Por tanto, no va a haber por donde más salga ninguna hernia, ¿no? Porque las tres hernias emergen por el orificio miopectíneo. Ese es un aparato que se llama Tucker, que son como unas tachuelitas, ¿no? Especiales. Se las dispara y se fija y luego se vuelve a suturar el peritoneo parietal y listo. En cambio, la TEP no se entra a la cavidad peritoneal. En esta TAP hay riesgo de lesionar vísceras porque hay que meter trócares, ¿no es cierto?, la cavidad peritoneal. En cambio, en la TEP se hace disección entrando por debajo, bueno, en el ombligo con un trócar y entrando al espacio preperitoneal. Y se diseca lo mismo, pero sin entrar a la cavidad peritoneal. Por delante del peritoneo, y es interesante también, y les mostré los 5 pasos que necesitaban para eso. Bueno, entonces la hernia crural ya les más o menos dado todo. Miren, ahí. Este es el anillo crural, ¿no? Como les había mostrado, la vena femoral por dentro del ligamento lacunar, y esta es una misión anterior. Aquí está el anillo crural. Por delante el ligamento inguinal. Por atrás el ligamento de Cooper, abajo, ¿no? Por abajo. Por dentro el ligamento de Chimberland o lacunar. Y por fuera la vaina de los músculos o de los vasos femorales. Aquí está la vena, o sea que aquí es donde emergen las hernias crurales. Y si ven ustedes, el anillo está acá, pero va a llegar en forma de prisma acá. Aquí está la fascia cribiforme, que es una expansión de la fascia lata del sartorio hacia los abductores, ¿no? Es una fascia cribiforme, donde además está el callado de la safena, ¿no? Entrando a la femoral. Entonces, es a través de este anillo donde se producen las hernias femorales. Ahora, ¿por qué? Es igual, es controvertido. Parece que la mujer tiene pues las condiciones anatómicas en la pelvis un poco más ancha, que sea el factor anatómico predisponente. Sin embargo, deberían tener todas hernias, ¿no es cierto? Han hecho disecciones de cadáveres en un estudio que he leído donde hay un divertículo ahí pequeño, peritoneal,
Bueno, el origen es controvertido. Algunos dicen que es congénita y otros que son adquiridas. Las hernias van a aparecer en esta región, pues, ¿no? O sea, por debajo del ligamento inguinal, por debajo de la espina del pubis y adentro, ¿no? Un poco hacia afuera más bien. En cambio, las inguinales emergen por encima del tubérculo de la espina del pubis y un poco mediales acá. Vasculares son un poco más laterales y por debajo. La importancia de las hernias crurales es que fácilmente pueden estrangularse. ¿Por qué? Porque ese orificio es duro, tiene ligamento inguinal duro por arriba. El Cooper, que está sobre el hueso, sobre la eminencia pectínea del pubis, duro. El ligamento arciforme, igual, ligamento, ¿no es cierto? Bueno, ese espacio es, y más atrásito está el tracto iliopúbico. Todas son estructuras firmes. Por tanto, si entra una víscera ahí, va a apretarse con seguridad. Claro que pueden haber anillos más amplios en el que pueden encontrar ustedes pacientes tal vez con una masa pequeñita que se puede palpar. Pero hay alto riesgo de obstrucción intestinal y estrangulación. El caso que les comento de esta mañana, pues un varón es algo en contra de lo que estoy hablando, que las mujeres son las que mayor padecen esto. Entonces, también en el Mitchell la clasifican así. Es muy complicada esta clasificación. Yo nunca he visto hernias retrovasculares o prevasculares. Tampoco que emerjan atravesando la aponeurosis de Croquet o del pectíneo, que se llama hernia de Croquet, o que atraviesen las fibras del ligamento arciforme, por ahí, son internas, de Lauruggier se llama esa hernia. Incompleta cuando no se ve la tumoración y está por detrás de la fascia transversal o de la fascia cribiforme. Esta es la más frecuente, la completa, en la que la prominencia, o sea, el saco herniario, su contenido, llegan hasta el tejido celular atravesando la fascia cribiforme. En el conducto, siguiendo el conducto crural, entran a través del anillo, siguen el conducto crural y donde es el callado de la safena, ahí está el vértice del prisma y habitualmente se puede ver la tumoración ahí. ¿Es fácil diagnosticar una hernia inguinal de una crural? No tanto. Hay que tener cuidado al examinar, palpar bien la espina del pubis y ver si la tumoración está por debajo de la espina y así por debajo y hacia afuera un poco, es muy probable que sea una crural. En cambio, por arriba estaría una inguinal y un poco adentro, ¿no? Bueno, les voy a mostrar un caso de los que yo operé. Vean ustedes, acá se ve una deformación por un bulto en la región crural. Esta era una tumoración no reducible. Además, vean que hay una coloración hiperémica ahí, ¿no? Más intenso el color rosado que la piel circundante. Es mujer y relativamente joven, ¿no es cierto? Esta hernia era irreducible. Hay hernias que son reducibles, pero esta tenía dolor, si vean la deformación ahí. Entonces, esto fue lo que encontré. Este es el ligamento inguinal mío, por adelante. Este es el saco herniario. Estaba emergiendo por debajo del ligamento inguinal. Por tanto, era una hernia crural. Y este es el saco, y este es el anillo, o anillo herniario. Entonces, se hizo la disección de este anillo, se lo redujo
Y no sé si pueden ver, hay un cono de malla ahí que se ha colocado, un cono en el conducto crural, a manera de tapón. Es una forma de hacer la reparación de una hernia crural con una pequeña incisión sobre la región crural. Pero es a veces mejor hacer por abrir como si fuera un inguinal, reducir la crural hacia la pared posterior, porque ahí está, ¿no? Y trabajar ahí se ve mejor. Bueno, la verdad es que yo me acostumbré a hacer esta técnica después de haber leído un artículo que me pareció muy bonita, y es muy fácil, porque uno hace la incisión, piel, celular subcutáneo, la fascia femoral, y ahí está la cribriforme. Se encuentra el saco herniario y se reduce. Se puede ampliar el ligamento. Bueno, esos ya detalles técnicos que yo por lo menos he tratado de hacer. Sin embargo, en lo que he realizado ahora para hablarles a ustedes, es que sería mejor en manos experimentadas hacer por laparoscopía. Es menos agresión y se pone una malla plana. En cambio, he leído que ahora, ¿no? Recién me he desasnado un poco, porque yo hacía siempre cono, siempre cono. He operado a una paciente en privado, una señora delgada, disequé el saquito y ¡plum! Un conito, ¿no? Fijado al ligamento inguinal. Y después ha venido a consultarme que me duele. Hay riesgo de que el cono erosione tejidos, y ahí está la vena, ¿no es cierto? Y está la vejiga también al lado. Entonces, creo que nunca más voy a hacer conos. Voy a tratar de colocar mallas planas, así como las que les he mostrado. Entonces, el objetivo de la cirugía, pues, a principio les decía que luego de una operación, pues, puede haber dolor crónico inguinal, que puede ser incluso debilitante, incapacitante. El paciente no puede hacer su trabajo, etcétera, porque es un dolor agudo. Ustedes saben que los nervios emergen de la región lumbar, ¿no? El ilio inguinal, el ilio hipogástrico y el gémito femoral. Entonces, teóricamente hay que cuidar esos nervios que se presentan durante la disección, sobre todo abierta, ¿no? Por vía anterior. En cambio, en la laparoscópica han visto que solo se despega el peritoneo y se coloca la malla preperitoneal, y por acá está la fascia transversal, ¿no? Y aquí está la pared posterior. Además, el paciente que ha sido operado, les he mostrado unas fotografías de esos pacientes con tantas incisiones ahí y con recurrencias, ¿no es cierto? Entonces, este artículo que me pareció interesante dice: ¿será necesario operar a todos los pacientes? Y yo, pues, a todos los pacientes digo que hay que operar, ¿no? Pero en estadísticas ya mundiales, en revisiones de 3 sociedades, la sociedad europea, la americana, etcétera, que he revisado un artículo larguísimo, pero bien interesante, ponen entre interrogantes, ¿no? Si a todos operar, o los pacientes que son asintomáticos probablemente nunca tengan complicaciones, es muy probable. Sin embargo, también dicen que una parte de ellos deben ser operados en los años siguientes, ¿no es cierto? Bueno, hasta para ustedes, pues casi todas las hernias tienen que ser operadas, ¿no? Porque son una parte de... Y con mayor razón si son crurales. La hernia de Richter es una que puede ocultarse. Probablemente la que han operado esta mañana puede haber 4 días en el Hospital Obrero con obstrucción intestinal, Hospital Obrero número 1, Caja Nacional. Cirujanos capísimos, ¿no? O sea, gente experimentada se les ha pasado. Han empezado a explorar una laparotomía. Yo entré ya cuando habían terminado, no he visto el intestino, cómo estaba. El riesgo es de que haya estrangulación. Estrangulación igual isquemia, falta de circulación arterial.
Eso lleva a la necrosis, gangrena, perforación, peritonitis y como muchas pacientes son de la tercera edad, pues riesgo de muerte. Este paciente que han operado esta mañana tenía 83 años. En resumen, las hernias representan una patología muy frecuente. 20 millones de personas se operan anualmente en el mundo. 20 millones. Sobre todo yo creo, o sea, en mi experiencia, que si el paciente consulta porque tiene una masa que protruye y además le causa dolor abdominal, que es el que se mete el intestino, se atasca un ratito, se encarcera y luego se reduce y deja de doler. Eso es alto riesgo, ¿no? En mi experiencia, no lo he leído, pero en mi experiencia, alto riesgo. A eso sí o sí les digo, pues hay que operar. En los pacientes jóvenes resultaba muy fácil para mí operar las indirectas, el saquito bien, como han visto en ese de el cuellito adentro, y se acabó el problema en las indirectas, reducir el orificio inguinal profundo. Pero ahora ya me estoy concientizando más que un paciente. He visto también ayer en la consulta del doctor Andrade un paciente que 3 meses ya que está consultando por dolor, le han hecho bloqueos de los nervios ilioinguinal, iliohipogástrico, todos estos pues que vienen a la región del génito femoral o génito crural, pues génito crural. Bueno, otra enseñanza que tal vez sea práctica, que si tienen un paciente con un dolor agudo en una hernia que tenía, que era reducir, etc., de pronto se vuelve irreducible, duele y empieza a vomitar, podrían intentar una taxis en ambientes donde no hay quien los auxilie, ¿vale? Pero en nuestro medio pues hay que llevarlo a quirófano pronto. ¿Tienen alguna pregunta? Es un tema bonito, ¿no? Porque